Ya la otra parte de derivadas se refiere a usar fórmulas, por esa razón se llaman derivadas directas. Otros autores le llaman derivadas por fórmulas. Estas fórmulas lo van a encontrar en su libro en la página 273. ¿No? Revisan esa página, ahí tienen las fórmulas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre estas fórmulas. Por ejemplo, nos dicen lo siguiente: si la función es igual a c, o sea, c vamos a entender que es una constante. Entonces, si yo tengo una constante, su derivada va a ser igual a 0. Siempre. De toda constante, la derivada es 0. Por ejemplo, si y es igual a 7, 7 es una constante, su derivada es 0. Si y es igual a 2/3, que también es constante, su derivada es 0. O sea, constante, cualquier valor, cualquier número, positivo, negativo, etc. Cualquier número. Ahora, bueno, eso es cuando una función es constante, su derivada es 0. Otra situación es cuando la función es igual a x. X simplemente. No tiene, está elevado a la potencia 1, no tiene nada de coeficiente. Cuando ocurre eso, su derivada es 1. La derivada de x siempre es 1, pero siempre y cuando esté así sola, la x. No haya ningún coeficiente, tampoco haya una potencia. Entonces, la otra regla: cuando x está elevado a una potencia. Cuando x está elevado a una potencia, su derivada es igual. Se baja la potencia, colocamos la misma x y le quitamos 1 a la potencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tengo x a la cuarta, entonces su derivada va a ser igual. Según la regla, bajo el 4 menos 1, 3. Esa es su derivada. O, ahora, si yo tengo una constante y también una x, por ejemplo, bueno, hagamos otro ejemplo más de este tipo para luego combinar con la otra derivada. Si tengo x a la quinta, entonces la derivada va a ser 5x a la cuarta. Entonces, de esa manera se van haciendo las derivadas. Tenemos otra regla en la cual ya vamos combinando, si quieren, las anteriores que hemos visto. Por ejemplo, si tengo la función, una constante multiplicada por una b, esta b es una función, entonces la derivada es igual a la misma constante, si quieren, por la función derivada, ¿no? Por ejemplo, 2x. La derivada de 2x, según la regla, coloco la misma constante, 2, y debo derivar la función que es x. Ya sabemos que la derivada de x es 1, entonces queda ahí. O si tenemos menos 3 medios de x, ¿no? Entonces su derivada va a ser igual. La derivada de x es 1 y se queda la constante, menos 3 medios. O puedo tener lo siguiente: ahora la potencia de x está elevado al cubo. Entonces, la derivada es igual a este 5 por, ahora derivamos esto con la anterior regla, va a ser 3x al cuadrado, ¿no? Rebajamos 3 menos 1, 2,
Esto no se puede quedar así. Entonces multiplicamos 5 por 3, 15 x al cuadrado, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces, dependiendo qué función tengan, ya vamos combinando el tipo de derivadas. Ya pasamos a otro tipo de funciones con sus derivadas. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. La función es b elevado a la n. Entonces su derivada es igual a n por la función n menos 1 por la derivada de la función. Es decir, esto también se llama la regla de la cadena. Por ejemplo, puedo tener 2x al cubo más 2 más 3x elevado al cubo, por decir. Entonces, para derivar, según la regla, la potencia se baja, 3, se copia todo lo que está entre paréntesis y se multiplica por la derivada de la función, o sea, lo que está dentro. La derivada va a ser 6x al cuadrado más 3. La derivada de x es 1. Y queda ahí. Se podrían hacer operaciones, multiplicación, suma, resta, etc., ¿no? Entonces aquí ya se va alargando un poquito más. O podríamos tener otro ejemplo con la regla de la cadena. Puedo tener elevado al cuadrado. Nuevamente, la derivada baja la potencia, se copia toda la función y se multiplica por lo que está la derivada dentro de la función. Aquí va a ser 3 por 2, 6x, el 2 es constante, 0. Acá puedo hacer operaciones. 6 por 2, 12x, paréntesis, y copio todo lo que está dentro. Y ese sería el resultado. Entonces hay que tratar de, cuando se pueda hacer operaciones como en este caso, sí se hace. En algún caso no. Por ejemplo, acá no nos conviene porque se va a ampliar esto mucho. Aparte de ello, tenemos signos positivos, entonces no va a haber que simplificar. Pero se puede desarrollar, no hay problema. Ya, pasamos a otro tipo de derivadas. Tenemos la función, la raíz de una función, la derivada es igual a 1 medio de la raíz por la derivada que está dentro de la raíz. Por ejemplo, aquí la función es la siguiente, ¿no? Tenemos raíz de 2x. Entonces, la derivada, según la fórmula, 1 medio de la raíz de 2x por la derivada que está dentro de la raíz. La derivada de 2x, 2. Hasta ahí hemos aplicado la fórmula. Podemos hacer operaciones. Aquí tengo numeradores, 1 por 2, 2. El denominador se copia como está. Acá se puede hacer alguna simplificación, ¿no? 2 y 2 simplificamos. Cuando no queda nada en el numerador, siempre se pone 1. No se pone 0 sobre la raíz de 2x, ¿no? Y ese es el resultado. Bueno, es en cuanto a la raíz. También podríamos tener el logaritmo neperiano de una función.
Entonces su derivada es igual a 1 sobre la función por la derivada de la función. Por ejemplo, tengo y igual al logaritmo de 3x. Entonces la derivada va a ser igual, según a la regla, 1 sobre la función 3x por la derivada del denominador, que es la función, la derivada de 3x, 3. Entonces esto haciendo operaciones, 3 por 1, 3 sobre 3x. Puedo simplificar. Entonces la derivada de esa función va a ser 1 sobre x, ¿no? O sea, simplificamos esto y nos queda 1 sobre x. Ahora, también tenemos derivadas cuando existen multiplicación de funciones. Por ejemplo, la función puede ser, nos dicen, u por b, entendiendo que u, b son funciones. Entonces, su derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Va combinada las derivadas. Por ejemplo, puedo tener 3x por la raíz de x. Me dicen derivar esto. La derivada es la primera derivada, esta es la primera función, 3x, 3, por la segunda sin derivar, por la raíz de x, más la primera sin derivar, 3x, por la segunda derivada. La derivada de la raíz de x es 1/2 sobre raíz de x, ¿no? Entonces, acá podemos hacer alguna operación. Aquí multiplicamos y tenemos ahí eso. Se podría tal vez sacar factor común, hacer algunas multiplicaciones, entonces uno tiene que ver qué puede hacer, ¿no? Podrían sacar tal vez algún factor común ahí o sacar como un múltiplo. Entonces eso ya uno tiene que ver qué operaciones puede hacer. La otra regla que tenemos es la división de funciones. Puedo tener la división. Entonces, su derivada es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido sobre el denominador al cuadrado. Por ejemplo, puedo tener lo siguiente: 4x dividido entre 2x más x al cuadrado. No puedo tener eso. Entonces su derivada, la primera derivada va a ser de 4x, 4. La segunda sin derivar, copiamos como está, menos la primera sin derivar, la primera función. La derivada de esto, ahora, derivada de esto 2 más x al cuadrado, 2x. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Podríamos hacer algunas operaciones, veamos si se puede simplificar algo o si queda en forma desglosada. En el denominador no nos conviene desarrollar porque se va a hacer algo muy grande. Aquí vemos positivo, negativo, se puede simplificar. Nos
va a quedar, entre estos dos puedo sacar factor común, ¿no? 4x, aquí va a ser x, menos 4, ¿está bien? No, aquí va a ser 2, ¿no? 4x al cuadrado, y 4 por 2, 8, todo al cuadrado, ¿no? Y ese sería el resultado. En el documento que les he enviado tienen también varios ejemplos para que ustedes puedan ir practicando esta parte. Aquí nos faltan, creo, 2 reglas más, y también tienen los tutoriales para que ustedes puedan repasar.